Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos esta vez con mis colegas para hablar de las constantes disputas entre políticos, sindicatos y el directorio de Codelco. Para esto, Don Asta nos va a entregar los detalles y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, porque en el Senado se realizó una sesión especial para analizar los problemas que tiene Codelco, tanto estructurales como de la denominada política laboral. Y yo quiero centrar nuestra discusión en tres grandes temas, digamos así, que son interesantes para abordar acerca de el denominado sueldo de Chile, que es el cobre de Codelco. Eso bien entrecomillado, pues. Nosotros sabemos la situación de Codelco, que no están así, claro. que no están así. Pero son tres temas básicamente los que me gustaría que viésemos en esta oportunidad. El primer tema tiene que ver con el asunto de que los sindicatos de Codelco, sobre todo de Chuquicamata, y que son el sindicato número 1, el 2 y el 3, consideran de que Codelco está realizando prácticas que ellos denominan como terrorismo laboral. ¿Por qué? Porque ellos sienten de que quieren terciarizar funciones de Codelco para finalmente privatizarla, ¿no? Entonces es una cosa que se ve, por ejemplo, en el hospital de Chuquicamata, en otros tipos de faenas también. Hubo unas ampliaciones que quisieron hacer de algunas zonas mineras que no resultaron demasiado caras. Entonces esas son cuestiones que son dignas de analizar cada una por separado, pero a grandes rasgos esa es la primera parte. Tiene que ver con qué es lo que nosotros pensamos acerca de la relación que tienen los sindicatos, por ejemplo, del norte de nuestro país, con este tema de Codelco y suerte de terciarizaciones. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este entramado de Codelco? Don Inmaduro, sus comentarios. A ver, yo pienso que la relación Estado-privados siempre ha sido una relación, digamos, riesgosa en cuanto a temas de corrupción. Ahora, Codelco, en cuanto a su productividad, yo tengo entendido que no funciona bien, por decirlo de alguna forma, y si digamos que tercerizar algunos procesos productivos para reducir, digamos, costos, claro, para reducir costos y mejorar la productividad de la misma, que eso le ayuda a los mismos trabajadores, porque eso ayuda a que Codelco siga existiendo, yo creo, no lo veo tan mal. Obviamente que ahí pasan un montón de cosas que de repente uno no sabe, no sé si se preste para un tema de corrupción, o sea, yo sé que se puede prestar para un tema de corrupción claramente, pero no sé si está ocurriendo, a eso voy. Pero en el sentido meramente pragmático de reducción de costos, yo creo que es positivo. A mí no me molesta mientras esté funcionando la cosa, o sea, mientras digamos que se esté, digamos, disminuyendo el costo y por ende que esto que para los mismos trabajadores se pueda sostener y que puedan seguir viviendo de eso. No encuentro que sea malo, y mucho menos, bueno, es que ahora todo se denomina como terrorismo laboral. O sea, todo lo que tú no te guste es terrorismo o es un abuso de los derechos humanos. O sea, eso es un apellido que se le coloca a todo lo que tú quieras lograr, por supuesto, por la izquierda. Y en este caso por algunos trabajadores ahí de Codelco. A mí negativo no me parece. O sea, lo interesante en este caso sería de que se volviera rentable Codelco, Claro. en el fondo, o sea. Claro. Y si tercerizar algunas funciones hace que eso sea más viable, pues está bien. O sea, lo que pasa es que aquí tenemos un problema que también tiene que ver con lo que son los funcionarios públicos, que básicamente los trabajadores de Codelco son funcionarios públicos, prácticamente. Claro. Que también tienen esa como relación de pertenencia, de que la empresa básicamente les pertenece, el Estado les pertenece, y por ende el Estado no puede hacer nada sin consultarse los primeros. Yo creo que y mientras más mal le vaya a Codelco, más públicos son. Claro, justamente. Justamente. Don Disidente, comentario. Escucha, siempre cuando está el tema de los sindicatos empiezan a expandirse como si fueran un cáncer dentro de las mentes de los que están en estas empresas, sobre todo estatales, y al final lo único que hacen es exigir, y cuánto es lo que ellos entregan a la compañía. Uno que viene del mundo privado
uno tiene que ser rentable para la compañía para poder seguir ahí. Claro. Si ya el cargo no se hace rentable, simplemente se llega a un término de contrato. Y eso, el daño que hacen los sindicatos. Yo en sí mismo no tengo nada en contra de los sindicatos. Un sindicato saludable no va a aceptar que uno de sus trabajadores esté usufructuando el trabajo del resto de los colegas. ¿Entiendes? Entonces aquí se genera una absorción de recursos por parte de estos sindicatos que al final terminan minando la rentabilidad de la compañía, terminan politizando el tema y ya la compañía va siendo subsidiada después por el mismo Estado. Entonces al final todo se termina destruyendo y simplemente tiene que llegar a su cierre o volver a solicitar más subvenciones de parte del Estado porque es una empresa estatal crítica para el país. Claro, lo que pasa es que el asunto con los sindicatos es que existe toda una historia detrás, digamos así, sobre todo a partir del año 70, con la, entre comillas, nacionalización del cobre. Entonces ellos se arrogan de muchas facultades que quizás no debiesen de tener, ¿ya? E inclusive están teniendo problemas entre ellos mismos, porque debiesen de hacer algunas asambleas que no se han hecho. También está este tema de que pasó con el tema de los seguros, que ellos pensaron que era una trampa, básicamente, que les tendieron, entre comillas, porque ellos tenían en algunas divisiones de Codelco mucho poder, ¿ya? Y también está este asunto que lo que hay que entender es cómo funciona corporativamente Codelco. Lo que pasa es que Codelco es visto por muchas personas aún como una suerte de caja pagadora de favores políticos, sobre todo, ¿cierto? Y eso se intentó, digamos, voy a decirlo así bien suavecito, se intentó sacar con esta denominado creación del gobierno corporativo de Codelco. Y a eso va la segunda cosa que me gustaría que opinaran ustedes acerca de qué tanto poder tendrían que tener los políticos al estar en una empresa estatal. Porque lo que pasa y lo que ha pasado últimamente con este gobierno corporativo de Codelco es que hay muchas tensiones con el poder político, con el Senado, la Cámara de Diputados, porque ellos no le entregan toda la información que ellos quisiesen. Entonces, este asunto del gobierno corporativo es como que se está transformando a la empresa estatal más bien en un asunto que a ellos no les agrada por el tema de una suerte de que se comportan similar a una empresa privada. Lo cual a ellos les parece mal, sobre todo a la izquierda, pero a mí no me parece mal. No sé qué opinan ustedes acerca de esto, de que Codelco tenga un comportamiento como corporación, así como si fuese un directorio de empresa privada, ¿entiendes? Sí. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, la incidencia de los políticos debiera ser mínima, por el mismo hecho que tú comentabas primero, que se ha convertido en una caja pagadora de favores. Entonces, al final de cuentas, quien esté puesto en el cargo de gerente o de, no sé cómo será el término que utilizan ahí para el jefe máximo, sea simplemente el hecho de estar pagando un favor. Entonces, ese tipo de cosas, como sucede también, no sé, pues en TVN y en otro tipo de instituciones o instancias, no debiera de existir. ¿A don Disidente, comentarios? Bueno, mientras más cercano a una empresa privada funcione una empresa estatal, mejoraría más aún las gestiones internas, porque siempre una empresa lo que busca es rentabilidad. Y mientras menos estén metidas en las manos de los políticos, cabe mencionar que también hay políticos buenos, que hay que buscarlos con pinzas, pero existen, que traten de reformar este tema de estos gobiernos de Codelco, por así decirlo, donde realmente se busque la rentabilidad de la compañía, porque al final ese dinero que va a recaudar la compañía va a ser, entre comillas, para todos nosotros los chilenos. ¿Sí? Es una compañía estratégica y tiene que ser rentable. O sea, no puede ser que sigan usufructuando los políticos para, no sé, pues para meter en un cargo ahí a un pariente, a un amigo. No es bueno eso, porque al final, a la larga, incluso a las empresas privadas les pasa lo mismo y con el tiempo vienen remesones fuertes cada ciertos años, cada 5 o 6 años viene un remesón y la plana mayor se va toda y trae nueva gente para renovar este tema. De hecho, es muy conocido que los gerentes en la parte privada van rotando en otras compañías porque van solucionando algunos temas, después viene otro con otras capacidades y así sucesivamente. Sí, de hecho los gerentes duran de 4 a 6 años más, no más que eso. Los van cambiando de compañía o de franquicia, donde van a haber otros temas en otras partes. Entonces acá debería ser lo mismo, una alternancia en los poderes para evitar, en este caso, que una compañía estatal llegue a tener mermas. Pues no puede ser que una empresa como el cobre en Chile tenga estas mermas tan grandes y que los sindicatos tengan tomado
estas compañías donde la rentabilidad se va a casi cero, pues entonces lo pagamos todos al final. Eso lamentablemente sucede. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo que tiene que ver en el por qué no funciona esto es la estructura jerárquica que tiene. O sea, debería tener, por ejemplo, no sé, un gerente que fuera desde el mundo privado, por decirlo de alguna forma. Y claro, que podría tener parte del directorio o formar parte del directorio algún encargado del gobierno que podría ser el nexo entre la empresa y el Estado. Pero no que sea el gerente alguien colocado políticamente ahí, sino que... Habría que evitar eso. Claro, porque lo que pasa es que no hay ninguna motivación tampoco para que la empresa se convierta en rentable. Si ahí donde está la trampita. Si tú no tienes ninguna motivación para convertir la empresa en rentable, entonces no lo vas a hacer. Es como los astilleros en Argentina que tenían una plana como de 500 trabajadores y nunca construyeron ningún barco. Don Inmaduro, sus comentarios. O sea, siguiendo con esa misma línea, yo iba a decir que, claro, mientras mejor se comporte como empresa privada, por supuesto que es lo mejor posible que se puede lograr, pero mientras no se corte digamos el cordón umbilical con el Estado, digamos que jamás una empresa va a llegar a su optimización máxima ni va a completar su potencialidad cuando tiene al papi Estado tomado de la manito, porque si te va mal te cae, no te preocupes, yo te cubro. Entonces eso es para el orden de cualquier tipo de empresa estatal. Lo hemos visto, hemos hablado acá en Full de Haces del caso TVN, hemos hablado también del caso de ENAP. Entonces, ninguna empresa alcanza su potencialidad máxima estando conectado al Estado, tanto en el tema de contrataciones como en el tema económico. Entonces, esta empresa, digamos que, bueno, nosotros todos sabemos que es muy difícil que se vaya a privatizar algún día, pero sí encuentro que es positivo que cada vez se comporte más como debe comportarse toda empresa, ¿cierto? Pero eso también involucra que tenga pérdidas, que caiga a veces, que tengan que echar gente, que tengan que renovar gente, como toda empresa. Y hasta que esto no se desarrolle de una manera normal, digamos que simplemente siempre vamos a estar ahí, ¿cierto? Vamos a estar en ese sentido con Codelco, vamos a llegar hasta cierto punto nomás. No va a pasar de ahí. Eso al margen de que obviamente que es bueno que se tercerice, como ya lo comentábamos, y que es bueno que digamos que el tema contractual se comporte más en base a mérito que digamos que como lo que ustedes mencionaban de esto de lo que es los favores políticos. Uh-huh. Claro, y por eso se producen tensiones, porque estamos en presencia de sindicatos que no son modernos, sindicatos que viven en los años 70, no son colaboradores con la empresa de por sí, y como mencioné también tienen problemas entre ellos, porque lo que pasa es que con este asunto que pasó con el tema de los seguros de Chilena Consolidada, el gobierno de Sebastián Piñera no puede proponer una persona que esté en el directorio de Codelco que pertenezca a los sindicatos, porque muy probablemente estemos en problemas judiciales. Entonces es complicada la situación que atraviesan los sindicatos allí en la cuprífera. Porque, por ejemplo, las divisiones no son todas iguales tampoco. Está la división Chuquicamata, que es la más dura, digamos así, la más dura de los sindicatos. Está la división Andina y la división El Teniente, que el dirigente señaló que no se había realizado ni siquiera una asamblea especial para estudiar la situación de los trabajadores, porque tienen problemas judiciales tremendos por este caso y otros casos relacionados al tema de los seguros. Pero también hay un tema que es bien importante de señalar, que no tampoco una privatización es la panacea, porque existe en nuestro país, ¿ya?, en todo este tipo de empresas públicas que intentan comportarse como privadas en algunas partes, algunas prácticas que no corresponden tampoco a la hora de tratar a los trabajadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque como por ejemplo, al ser una empresa estatal, digamos así, ¿ya?, y yo como gerente, yo no pierdo nada, dado que es estatal,
Claro. Entonces, por ejemplo, yo puedo tratar a muchísimos trabajadores que pertenecen a la cuprífera, por ejemplo, en este caso, de malos modos y de mala forma. Porque el ambiente laboral que se genera en este tipo de empresas es bastante malo. No es un ambiente laboral bueno. ¿Por qué? Porque estos gerentes tampoco tienen mucho que perder comportándose como, entre comillas, privado. ¿ya? Claro, eso es un ambiente de hospital público. Claro, pues un mal ambiente. Claro. Una mala cosa. Entonces eso también es responsabilidad de tanto el gobierno corporativo como de los propios trabajadores también, que hacen eso también, hay que decirlo, con los que tienen rangos más bajos por esta suerte de jerarquización, producto de que, no sé, pues yo estoy en el sector público y prácticamente estoy inamovible si pertenezco a un sindicato, por ejemplo. Entonces es un tema que tiene muchas aristas y por eso es interesante de abordarlo. No sé qué opinan ustedes de ello. O sea, tú podrías decir más o menos que Codelco necesita una refundación, una disolución total y una nueva formulación de cabo a rabo, como diría antiguamente la gente. O sea, a lo que voy yo es que la selección del personal tiene que ser diferente y diversa. No tienen que pensar todos del mismo modo. ¿ya? Y algunas personas que toman decisiones tienen que pensar de maneras diferentes, porque eso no es simplemente dado ¿cómo se puede decir? Es dada la idiosincrasia del chileno, más que hablar de... Sí, claro, porque uno podría decir, bueno, entonces tercericen las contrataciones, contraten a una empresa externa que se encargue de las contrataciones para Codelco, pero es que al final les va a ser una vena más que se va a unir al Estado, porque esa empresa externa que haga las contrataciones va a caer en lo mismo. Entonces, digamos que esta caja de favores no se va a cortar, como menciona Donasta, a menos que haya un cambio también un cambio cultural que se tiene que generar. Exactamente. Es un cambio cultural. Tendría que haber un cambio insisto, en la estructura de mando y también quizá incorporar alguna, ¿cómo decirlo? Algunas sanciones que pudieran suceder ahí. Ahí, como para mejorar, digamos, el trato también que tiene, lo que tú dices, la jefatura con los trabajadores. Claro, lo que pasa es que en muchas empresas del sector privado pasan cosas similares, pero aquí pasa exacerbadamente y más porque está la cosa política metida de por medio, entonces como que una caja de resonancia más grande. En realidad es un tema el cultural, ministro tanto me puso aquí, el diputado tanto me puso acá. No, y aparte está este tema de que, por ejemplo, Contraloría no la tiene fácil para fiscalizar Codelco porque los mismos de la corporación ejecutiva, digamos así, ponen trabas al respecto para ser fiscalizado en algunos ámbitos. Sí, ¿de dónde me suena familiar ese tema? Claro, en realidad es como que esto se extrapola a todas las empresas públicas. Sí. Quizás en algunas privadas también pase lo mismo, pero lo que pasa es que en las empresas privadas puede que exista un castigo si existe la suficiente competencia. O sea, por ejemplo, si yo veo que la empresa está haciendo mal las cosas, yo no en algún rubro determinado, no sé, pues yo voy a otra o qué sé yo. Sí, salvo que aparte un poder muy grande de mercado. Sí, pues que aparte que en la empresa privada igual hay un sinnúmero de instancias y por último, si ya ninguna funciona, tú como trabajador puedes directamente ir y demandar a la empresa. Si es que hubo maltrato o despido injustificado o un montón de cosas más. Entonces, la empresa privada tiene a quien rendirle cuentas. Como la empresa pública generalmente se rinden cuentas a sí misma. Bueno, no, pero estamos claros que hay un sistema detrás, pero un sistema atrás que tiene intereses comprometidos. Entonces al final es como si no le tuvieran que rendir cuenta a nadie. Sí, al final, y también el tema está en que usan una caja compartida. O sea, si cuando les hace falta efectivo en caja, ellos meten la mano para el lado y sacan de la caja más grande. No. Son cajas chicas hermanas. Claro, sí, ese es el gran problema con la empresa pública. No sé si hay algún otro tema más que tratar con respecto a esto de Codelco. O sea, que ojalá exista este cambio de mentalidad más que todo, y que no estén así como que el tema de que se tratan como enemigos, o sea, que los sindicatos no vean como una amenaza a tanta modernización también. Lo que pasa es que también estamos viviendo en una época, por ejemplo, que van a empezar a ver y suscitarse más cuestiones como, por ejemplo, el asunto medioambiental. Entonces hay algunos procesos que genera Codelco como las fundiciones
cuyos procesos, digámoslo así, tienen que ser modernizados. Claro, no cumplen con los sindicatos tienen que estar a la altura de esas circunstancias de modernización, y sabiendo de que va a haber también una tecnificación de algunas labores. Entonces, sí, despidos van a haber. Es complejo. Es extraño que en un rubro donde la modernización expande cada día, como es la minería, tengamos este tipo de problemas o este tipo de pataletas, podría decirlo, porque al final de cuentas ellos como obreros en sí ya están obsoletos. O sea, la minería actual básicamente se basa en operarios calificados y maquinaria tecnificada. O sea, la mayoría de ellas son drones que funcionan bajo tierra o incluso sobre tierra. O sea, las mismas grúas y las mismas extracciones se producen con drones. Entonces, ya el obrero en sí está obsoleto. O sea, ellos como sindicato en sí están obsoletos. Es un cambio de paradigma grande. Va a ser una lucha porque el chileno en general, me refiero yo, tiende a ser renuente a la tecnología. Creo que esto igual lo conversamos fuera del aire en algún momento con Asta, pero tenemos un cambio de paradigma grande que tenemos que asumirlo ya, y con todo esto de la pandemia y con todo esto del distanciamiento social y muchas cosas que pasaron durante este año, se ha acelerado enormemente ese cambio y ya lo tenemos ayer. O sea, ni siquiera es hoy, es ayer. Yo quisiera decir algo con respecto a lo que nombró muy bien Asta sobre el tema de la modernización, y que tú también lo complementaste, pero aquí viene el tema de cómo poder hacer rentable una industria que es altamente contaminante como lo es las fundiciones de Codelco, todo el tema. Tenemos la energía más barata para este tipo de procesos. Si quieren colocar impuestos al carbón, quieren colocar impuestos a esto, impuestos a esto otro, vamos a tener nuestro producto estrella poco rentable, y al final van a comenzar a subvencionar a la compañía para poder ser competitiva con respecto a otras industrias del mundo del cobre. ¿No será mejor dejar de insistir tanto en el cobre y ver otro tipo de productos que se puedan exportar, y en eso hacer la modernización? Porque el cobre tiene, entre comillas, los días contados con respecto a lo que es las nuevas tecnologías de grafeno y otras más. Otros conductores de mejor calidad y más económicos para poder ser producidos. Quizás hay que ir un poquito más allá de la extracción y tener un producto un poquito más terminado o más escaso, pero mucho más valor agregado falta. Claro, porque el cobre en Chile es de muy buena calidad, pero también no hay que olvidar que tenemos muchos metales raros que se podrían estar trabajando, y ahí aplicar la modernización, y de que a poco el cobre vaya cayendo por su propio peso, porque va a quedar obsoleto en algún punto. Claro. La era del litio también. Claro, es por la misma razón por la cual Codelco en sí, como lo comentaba yo, es una industria ya obsoleta, porque tienen que modernizarse o morir, no les queda otra alternativa. Y en la modernización inevitablemente va a quedar mucha gente afuera. Y eso es inevitable, claro. Es inevitable. El problema es que en una situación donde tenemos una empresa que es estatal, cuesta mucho deshacerse de la gente. Y me refiero no de mala forma, sino que al hecho de sacar trabajadores que ya no son necesarios. Claro, es un costo político por un lado, y también no olvidemos que aquellas industrias que no se modernizan, ya tuvimos el caso Blockbuster, Kodak y otras más que nunca se modernizaron y quebraron, cayeron estrepitosamente, empresas que eran muy sólidas, claro, gigantescas, y cayeron por no hacer caso a para dónde apuntaba las necesidades que la misma gente estaba buscando después con esta nueva modernización de las cosas. Así que hay que poner ojo con eso. Sí. Bueno, yo creo que ahí sí ya cerramos el tema. Sí. Bueno, esto ha sido Full de Haces por el canal Proyecto Chile. Suscríbase para más contenido como este.